94.5 FM Voz. Bueno, sobre el mediodía de este miércoles, 8 de marzo, Día de la Mujer, se realizó una intervención en el ingreso al edificio de tribunales, donde integrantes del grupo Mujeres Madres Protectoras Autoconvocadas, que pertenecen también a la Fundación Vínculos Saludables, denunciaron el incumplimiento de la Ley 26.061, que tiene por objeto la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Nosotros vamos a dialogar de este tema con una de sus integrantes, Gisela Jaime, a quien ya tenemos en línea. ¿Qué tal, Gisela? Buenos días y muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. La agradecida soy yo. Gracias por estar ahí. Bueno, en un principio consultarte cuál ha sido el objetivo de esta movilización o esta intervención el miércoles. Bien, bueno, el objetivo principal fue, por un lado, mostrarle a la sociedad lo que está sucediendo. Se habla mucho de violencia de género, que es una realidad de las mujeres, pero no se trata demasiado públicamente el tema de niñez y adolescencia. ¿Cómo es tratado esto dentro de los tribunales judiciales en causas principalmente de violencia familiar y abuso sexual en la infancia? Entonces somos mamás protectoras, autoconvocadas, pertenecemos a distintas organizaciones en paralelo, algunas mamás no, que bueno, nos hemos reunido porque estamos cansadas del atropello judicial, de cómo se están violando los derechos de infancia, y queríamos mostrar esto a la sociedad para que se conozca, porque hay un hermetismo muy grande. Bueno, pero ¿a qué se refiere cuando hace referencia, por ejemplo, a atropello y a esto que señala como incumplimientos en la ley que precisamente en teoría está para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes? ¿Qué es lo que se advierte? ¿Cuáles son las situaciones que se dan que surgen para hacer este tipo de reclamos? Bien, hay muchas situaciones de acuerdo a las particularidades de los casos, pero lo que se ve que es sistemático, o sea, repetitivo, es la violencia institucional en estas causas. Por ejemplo, para que la gente vaya adentrándose en el tema, se hace una denuncia por abuso sexual en la infancia, una mamá que detecta, por ejemplo, que un progenitor ha abusado de su hijo, por supuesto hace la denuncia y ahí entra en un sistema de tortura judicial. ¿A qué me refiero con esto? Existen protocolos, esta ley, la 26061, que... ¿Esta es una ley provincial o nacional? Esta es nacional y tenemos la ley provincial, que es la 9139, que adhiere a dicha ley. Entonces, estamos hablando de la provincia de Mendoza, ¿no? Exactamente, de la provincia de Mendoza. Que dentro de todo la adhesión fue no hace tanto. En Mendoza venimos bastante al final de la fila en el tema de derechos de infancia, pero bueno, está la ley por supuesto ya, y hay ciertos protocolos de protección hacia esas infancias que han sido vulneradas, porque imagínense, estar adentro de la casa conviviendo con el abusador, a ese niño hay que darle una medida de protección inmediata, como estipula la legislación vigente, y eso no se realiza. Por ejemplo, primer atropello, ahí está a lo que me refiero con esa palabra. Los niños quedan expuestos. ¿Qué pasa ahí? La mamá que hace la denuncia es perseguida, es peritada, es observada, o sea, se ponen los ojos sobre la mamá que hace la denuncia para intentar demostrar que en realidad una denuncia falsa y que esa mamá está mintiendo. ¿Por qué? Porque se separó, porque es una despechada, palabras que las escuchamos adentro de los juzgados y nos la dicen, que es una despechada, que tiene bronca contra el padre de su hijo, de su hija, y que hace todo este ardid para quitarle la tenencia de sus hijos. Pero me imagino que esa no es la generalidad de los casos, o sea, No, ese es el problema que tenemos. Entonces se presentan como este tipo de casos, entonces la infancia queda desprotegida por estos argumentos que lamentablemente son los argumentos que están usando
los peritos de CAI, del cuerpo médico forense, no voy a dar nombres ahora, pero tenemos bien identificados quiénes son estos funcionarios públicos, porque no son todos los funcionarios públicos los que cometen este tipo de errores, pero la mayoría sí, y no permite a aquellos que sí se portan bien, digámoslo de esa manera, a ejercer su rol como corresponde, porque ponen trabas constantemente. Entonces, ¿cuál es el problema? Se observa a la mamá, se intenta demostrar que miente, se intenta demostrar que le lavó el cerebro. Pero usted está hablando como si esto ocurriera en todos los casos. Debe estar haciendo referencia a un caso puntual, pero no creo que sea en todos los casos esto. La mayoría, todos los casos que nos llegan a nosotras a la fundación, siempre tienen este elemento. ¿Cuál es el elemento? Es el elemento que yo veo en común, tenemos relevados muchos casos, que se llama síndrome de alienación parental. Es un falso e inexistente síndrome que lo creó con esa intención un pedófilo confeso, que se llamaba Richard Alan Gardner en Estados Unidos. Él crea toda una teoría de la sexualidad de la infancia bastante retorcida, eso no es una suposición, lo dice él en sus libros, incluso hasta estaba a favor de que existieran partidos políticos pedófilos. Él crea esto ¿para qué? Y surge en Estados Unidos, y por qué yo me detengo en ese punto, porque es lo que toman acá en San Rafael. Esto es un horror. Él inventa esto, era un médico psiquiatra que trabajaba para la CIA en un programa de tortura de infancia para la falsa memoria. Esto es histórico, lo pueden corroborar. Y él inventa este síndrome. ¿Esto qué dice básicamente? Que es que las mamás justamente son capaces de lavarle el cerebro a los niños para ponerlos en contra de su progenitor. Entonces él con esto logra que se reviertan las guardas, entonces que le quiten a la mamá en forma de castigo estos niños y se los entreguen al progenitor violento. Y hablo de mujeres porque es así, él tiene toda esta pseudo teoría. Está bien, pero me imagino que también debe haber casos de este tipo. No, en realidad está probado que un niño no puede ser, no se le puede lavar el cerebro a un niño. En algún caso, si hay una mamá... No, pero digo, donde las madres lamentablemente no cumplan con su rol y que en muchos casos ese rol lo cumple mejor un padre. Y sí, no descartamos eso. Yo estoy hablando de los casos que nos llegan a nosotros y cuáles los reclamos. Por supuesto, malas madres y malos padres existen. Por supuesto. El problema es que el reclamo es de las mamás a las cuales estamos protegiendo a nuestros hijos de padres abusadores, que la justicia tiene que proteger porque lo dice la ley, no porque nosotros lo inventemos, y no cumplen con su rol, no hacen lo que la ley dice, no protegen la infancia y los niños quedan desamparados y siguen siendo abusados. Y lo peor de todo es que llegan a la reversión de guarda, le quitan a las mamás los niños, se los entregan a sus abusadores. Incluso tenemos casos donde hay cero contacto con los niños. En todo Mendoza está pasando esto, no solo en San Rafael. Se les prohíbe este contacto telefónico a las mamás que hicieron la denuncia, a modo de castigo por haber denunciado al hombre abusador. ¿Y qué usan como herramienta esto que ellos saben? Pero me imagino que, a ver, si estuviese comprobado de que esa persona que usted señala, en este caso un padre, es abusador, esto no ocurriría. Esto a lo mejor se puede dar porque no debe haber pruebas contundentes que puedan probar, valga la redundancia, este tipo de abuso al que hace referencia. No, las pruebas contundentes están, esa es la gravedad, no es lo que queremos expresar, y de eso nos quejamos. Las pruebas contundentes están. Sin embargo, cada prueba que pueda... Pero en esto hay una cuestión muy clave que entiendo que se pone siempre en estos casos, que son las cámaras Gesell, para saber realmente, por los testimonios de los chicos, qué es lo que está ocurriendo, y en muchos casos, digamos que la justicia se guía por el testimonio de los menores, por lo que señalan las cámaras Gesell. Exacto, ese es el problema. No se guían por el testimonio de los niños. Nuestra legislación dice que al niño hay que escucharlo y que su palabra debe ser tenida en cuenta, literalmente dice así. Sin embargo, aun cuando los niños confiesan, cuentan, revelan
todo el horror que vivieron, cuando eso pasa, y yo lo he visto, o sea, no lo digo porque lo supongo, yo lo he leído, lo he visto, tenemos los casos. Aunque el niño diga, ¿qué pasa? Los dos peritos dicen, bueno, no, pero el niño está influenciado por la madre, y ahí filtran esto del falso e inexistente síndrome de alienación parental. Por eso digo, están usando como herramienta esos argumentos del pedófilo Richard Alan Gardner, para que aunque el niño revele, aunque incluso con pericias y con documentación de médicos, que hay signos de abuso, a pesar de que... ¿Hay algún caso puntual, claro, que digamos, donde usted respalde todo esto que está diciendo? Porque es muy grave lo que está diciendo, y me imagino que si hay un caso concreto y claro, debería ser lógicamente judiciable, porque indicaría que las cosas obviamente no solo no se están haciendo bien, sino que también se está una especie de apañando un crimen. Entonces, exactamente, esa es nuestra queja. Yo creo que si usted tuviese las pruebas y los testimonios y todo esto que respalde, podría recurrir a través de un asesoramiento judicial a plantear todo un tema por esto. ¿Lo ha hecho? Sí, exactamente. Yo soy uno de esos casos. Y tenemos todo documentado, hemos ya comenzado a hacer las denuncias, por eso digo, no voy a decir nombre ni apellido porque entorpecería las causas. Lo que también puedo dar fe, porque yo lo he vivido en carne propia, no solo por los casos que llegan a la fundación, sino que hay un encubrimiento, un apañamiento, como usted dijo, de todos estos peritos que cometen este tipo de delitos. Eso es un delito penal lo que vienen haciendo. Está bien, pero yo no puedo creer que aquí haya un apañamiento de la justicia a los criminales. Que pueda haber algún caso puntual, seguramente lo puede haber habido algún error, siempre, lógicamente, en todos estos casos siempre hay errores a veces. Y los que quedan en el medio, lamentablemente, las víctimas son los chicos. Pero no puedo creer que haya, una cuestión sistemática de la justicia de apañar criminales. Sí, bueno, yo doy fe, sinceramente, y no tengo miedo de decirlo porque tengo todo documentado, yo doy fe que es así. Y hay un grave problema desde la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Nosotras quisiéramos que se haga una revisión de todos los casos. Debería hacerse así, que se haga un control. No hay un control, no hay una auditoría, y si la hay, bueno, evidentemente no está funcionando. Pero por eso, todos estos reclamos que ustedes están haciendo, de alguna forma, ¿los han judicializado a través de algún representante legal de esta asociación, de esta fundación, que esté llevando todo esto a la justicia? No tenemos nosotras un patrocinio, de Fundación Vínculos Saludables no hace patrocinio letrado a las víctimas que se acercan, pero sí, en paralelo tenemos la fundación. En lo particular, todas hemos contratado al mismo abogado, él es el doctor Emiliano Espina, está en la ciudad de Mendoza, él está a cargo de todos estos casos, y bueno, como fundación sí hemos hecho presentaciones, o sea, el Estado ya está siendo informado, así que esperamos una respuesta. Las primeras denuncias que yo personalmente hice fueron todas desestimadas, a pesar de las pruebas que presenté. Yo tengo más pruebas y muy contundentes, hasta mire lo que le voy a decir, y esto es muy grave, y no voy a dar nombres por ahora, para no entorpecer las cosas, pero hasta se han ocultado la prueba de un abuso sexual de un niño, los peritos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es muy grave. Y entre esta desesperación que tenemos las mamás, porque como usted dijo, los niños son los que quedan expuestos, ¿qué podemos hacer? Sí, vamos a la justicia por las vías que corresponden. Seguimos todos los caminos y todas las instancias judiciales, pero ya las hemos agotado. Entonces no nos vimos más, nos vimos en esta situación de tener que ir a expresarlo de forma pacífica y mostrarle a la sociedad que detrás de esas puertas de tribunales judiciales las cosas son muy oscuras. Tenemos muchas dudas de cómo manejan estas cuestiones, por qué no aplican el nuevo paradigma de niñez, que no es el tema de ir a castigar al culpable, sino más bien verlo desde el lado de la protección de las infancias.
por eso hablo en plural, porque las infancias son muchas. Hay distintas particularidades cada caso, pero como dije al principio, encontramos el punto en común, el germen, como les suelo decir, del problema en estos argumentos, porque no lo usan con literalmente, digamos, como SAP, sino que usan los argumentos. Y hace poquito lo que hemos logrado en Cámara de Diputados de Mendoza, donde participaba en esto también, se logró la declaración para que en ambientes judiciales y organismos del Estado no se aplique el síndrome de alienación parental o SAP o sus argumentos, porque lo que usan son sus argumentos acá. Está totalmente, bueno, por supuesto hacen caso omiso a esta declaración, que es el número 645, está demostrado que no es científico, la OMS lo prohíbe, toda institución académica de renombre prohíbe el SAP o sus argumentos, porque como dije no es científico. Para el SAP, un niño, un bebé, la psiquis de un bebé es lo mismo que un chico de 10 años, o sea, a todos le podemos lavar la cabeza de la misma manera. Es una locura. Yo los invito a que entren al canal de YouTube de Mujeres Madres Protectoras, donde hago una explicación bien detallada de dónde viene. Explicamos también otras cuestiones que nos afectan, como el tema de la violencia vicaria. Bueno, esto es un entramado de cuestiones y de aberraciones judiciales que se dan a raíz de ciertos problemas. Entonces, la mirada que tienen los funcionarios públicos encargados de niñez en esta ciudad, y doy fe de esto porque lo he vivido en carne propia, lo vivo, lo padezco, mi hijo lo padece, y de tantas otras mamás, están en el silencio por miedo. Eso es lo que está sucediendo. Tienen una mirada totalmente misógina que no les permite proteger la niñez como dice nuestra ley. Nuestras leyes en Argentina, porque yo escucho mucho que se dice, no, porque acá faltan leyes. No faltan leyes. Las leyes están muy buenas. Somos ejemplo de legislación en Latinoamérica de protección de niñez. El tema es que no los aplican. Entonces, ¿para qué tenemos tanta estructura legal hermosa para la niñez si no la van a aplicar? Y el problema es que a quien no la aplica no se le, no se le pone una sanción. Y esa es nuestra desesperación. Fuimos pocas mamás físicamente el miércoles porque la mayoría de estas mujeres están con muchísimo miedo, porque hay una realidad. Yo al miedo ya lo perdí, porque llegué a un punto que después de 10 años de no obtener justicia uno se cansa. Y uno ya ha aprendido mucho, y ya ha estudiado, y ya estoy informada. Pero hay muchas mamás que recién empiezan, que están en medio de causas terribles judiciales y tienen miedo por las represalias. Eso sucede, pues. Hay represalias de parte de los funcionarios públicos en contra de estas mamás que exponemos la situación. Muy bien. Entonces, Gisela, se nos agotan los tiempos. Le agradecemos el contacto, ha sido muy amable y bueno, espero que puedan seguir avanzando con todos estos reclamos que están llevando adelante. Le agradecemos a ustedes y a la audiencia por escucharnos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. 3 minutos pasamos de las 11:30, nos vamos. Información, música, compañía. Lo que estás buscando lo encontrás en FM Voz 94.5. FM Voz, siempre informado.